Hola, hola, ¿qué tal con todos mis oyentes? Mi nombre es Melody Brigitte Poñanchunga, del Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Llevo cursando el segundo ciclo de la sección A, en la que una vez más nos volvemos a reencontrar con una nueva obra literaria titulada Sin Destino, la cual fue escrita por Imre Kertész en el año 1975, un escritor húngaro que ganó el premio Nobel en el año 202, en la que nos relata una obra impredecible al hablar de las realidades que pasaban en los campos de concentración nazis. Esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, la obra empieza relatando hechos en primera persona dada por el protagonista Georgi, un adolescente de 14 años, la cual se dirige hacia su escuela llevando una carta para su maestra, en donde esta carta fue escrita por su padre, la cual se daban los motivos personales en donde Georgi ya no podría asistir a clases más, siendo así que se le otorga el permiso y este va hacia la despedida de su padre junto al lado de su familia. Pasando unos días, Georgie se va en busca de su padre, en donde él muy feliz a la vez porque él va con la idea de poder ir a trabajar, siendo así que Georgie se caracterizaba por ser un judío, al igual que su familia, pero estos no lo sabían ejercer porque no sabían el lenguaje, mucho menos sus costumbres y cómo era todo perteneciente a lo que es un judío de verdad. Entonces Georgie conocía a gente del pueblo que odiaba a los judíos y se preguntaba siempre del por qué, ¿no? Georgie empezó trabajando en una refinería en donde su trabajo no era tan explotado, lo trataban bien, le daban de comer, incluso le daban vestimenta, ¿no? Un día cuando se dirigía hacia su trabajo, iba en el bus, la cual fue intervenido por un policía. Este policía subió y les indicó que todos aquellos que tuvieran una estrella en el pecho amarilla bajaran del auto. Toda la gente que tenía esa estrella muy confundida, no sabía del por qué. Entonces en ese bus se encontraba Georgie, en la que él baja y el policía les dice que se vayan a esconderse en la parte de atrás, ¿no? Siendo así que ellos confusos no sabían y solo recibieron orden nada más. Cada vez que pasaba un bus, este policía hacía la misma acción de bajar a todos aquellos que tuvieran esa estrella amarilla, ¿no? Siendo así que logró tener una gran cantidad de personas, las cuales los trasladó a otro lugar y muchos de ellos se encontraban preocupados porque no sabían del por qué. Y sabiendo que algunos se encontraban muy desesperados por llegar ya a trabajar. Entonces, estos obedecieron. Los llevaron y los tuvieron encerrados. Muchos de ellos pedían explicación, pero el policía no les decía nada. No les daba una respuesta exacta. Él solo decía que él recibía nada más órdenes. Pasado el mediodía llega el policía acompañado de un colega, en donde estos se acercan y les dicen que serán llevados a Alemania, que allá los van a dar un buen trabajo seguro, les darán alimentación, vestimenta y sobre todo que serán bien tratados, ¿no? Pero estos no se imaginaban de la peor parte que empezaba a sonar su vida, ¿no? Siendo así que Georgie, al escuchar eso, y mucha de la gente se sentía emocionada, ¿no? Porque iban a ir a Alemania y se dejaron llevar por las palabras de estos dos policías, ¿no? Bueno, en el transcurso que pasaban las horas, los minutos, los segundos, llegaron al lugar indicado, ¿no? Siendo así que al bajar, Georgie se sorprende al ver a otras personas que estaban vestidas con rayas blancas. Se miraba hacia los costados, miraba a todo su alrededor, todo confuso, al igual que todas las personas, ¿no? Pero ya algunos se hacían la idea de que era vestimenta de prisioneros. Siendo así que Georgie se le acerca uno de los prisioneros, se le acerca y le dice: ¿tú qué haces aquí?
¿cuántos años tienes? Y Georgie le responde, yo tengo 14. Y el prisionero le dice, debes de decir que tienes 16, si no, tú serás matado. Así que al igual que muchas personas han venido y por ser menores de edad o por tener una discapacidad o una enfermedad han sido matados porque aquellas personas no les sirven de nada. Siendo así que el policía viene y ordena a todos que se formen en fila. Las víctimas, muy confusas, solo hacían caso y obedecieron, siendo así que al escuchar el rumor de que todos debían de decir que tenían 16 para poder entrar a trabajar, estos ya tenían en cuenta, ¿no? Los forman en una fila y ellos tenían que pasar por un policía que era médico, ¿no? La cual iba preguntando cuántos años tienes. Y así iban pasando personas, unos eran destacados al lado derecho y otros al lado izquierdo, en donde el lado derecho eran las personas que iban a trabajar y al lado izquierdo iban a ser las personas que iban a ser matadas, ¿no? Entonces llegó el turno de uno de los compañeros con las que había hecho grupo Georgie, un pequeño que dijo que tenía 16 años, pero sin embargo no se le hacía notar por la estatura que era muy, muy pequeño, ¿no? Entonces el policía, el médico, le dijo que no, que pasara al lado izquierdo. Siendo así que iban de a pocos hasta que llegó el turno de Georgie y el médico le pregunta cuántos años tienes y le dice que tiene 16. Lo mira fijamente, aún no como que no tan convencido que digamos, pero sin embargo Georgie pasa la prueba, ¿no? De pasar a las personas que se encuentran al lado derecho, ¿no? Muchas de las personas que estuvieron al lado izquierdo se llevaron la peor parte porque, bien como lo dije, a los que iban al lado izquierdo iban a ser matados, ¿no? Porque no les servía de nada prácticamente a ellos. Muchas mujeres, niños, ancianos y iban a ser matados. Pero tan astutos eran estos policías que les dijeron que se los iban a llevar a las duchas porque les iban a sacar los piojos, ¿no? Pero fue al contrario, porque ahí iban a ser quemados, ¿no? Entonces, Georgie le dan una vestimenta e incluso les dan un código para que todos puedan ser representados, ¿no? Siendo así que los llevan a descansar porque mañana ya iba a empezar la rutina de trabajo. Al siguiente día, estas víctimas ya elegidas para trabajar eran levantadas muy temprano, en donde estos ya tenían que ser pasados por la ducha para estar frescos, pero ahí era agua helada, totalmente helada, ¿no? Era una nueva adaptación para la vida de Georgie, ¿no? Entonces a cada uno se le llamaba para recibir su desayuno, ¿no? Los formaban en fila y les daban su pan con su café. Siendo así que luego los formaban nuevamente en fila y también los llevaban por número de código, ¿no? Que en Georgie era el 24921, ¿no? Siendo así que para Georgie era algo nuevo, ¿no? Pero se sentía capaz para todo. Sentía la fortaleza de que sí lo iba a hacer, que todo iba a estar bien, ¿no? Le dieron trabajo pesado y muy forzado, ¿no? Pasaban los días y días en que Georgie se iba adaptando poco a poco, pero también llega al límite de que estas personas ya demasiado eran bien pero bien explotados, ¿no? Les daban a cargar sobre sus hombros demasiado peso, bolsas de cemento, que era muy pesado, ¿no? Otra, que al pasar los días cada vez más la comida les daban un poco cada uno, ¿no? No les daban ya como al inicio, ¿no? Sino que ahora ya se veía más escaseada, ¿no? Siendo así que la habilidad de Georgie fue hacer como un intercambio con sus compañeros de que al poder guardar la comida, ¿no? Un día les daban pan con café y otros días solamente les daban sopa de zanahorias. Siendo así
que Georgie miraba, ya le empezaba a gustar a las atardecer, mirar que prácticamente se sentía solo, que él no esperaba esa parte de su vida, tras ver cómo otra gente que ya no daba para más ya iba muriendo. Siempre que los hacían formar fila se tenían que estar bien derechitos, no tenían que estar conversando, y muchas de las personas en tremendo sol ya iban muriendo, ¿no? Muchos de ellos al hablar eran bofeteados por los policías, eran bofeteados y eran castigados incluso, ¿no? Georgie un día ya sentía que él ya no podía más. Su cuerpo ya no daba para poder seguir trabajando en ese tipo de situación. Él tenía un compañero al lado en la que le daba ánimo, le decía que si él quería volver a Budapest, él tenía que seguir en lo suyo, ¿no? Poder seguir esforzándose, que nada estaba dado así por vencido, ¿no? Pero él ya no daba más. Él cada vez más su cuerpo le decía que ya no, siendo así que a él lo tomaron ya como un moribundo, ¿no? A las personas que ya estaban completamente muertas ya se los llevaban en carretillas para ya arrojarlos a otro lugar, ¿no? Decir, aventarlos por otro lado. En la que Georgie fue el que también fue arrojado en esas carretillas, ¿no? Él ya estaba todo desgastado, todo bien flaco, se le notaban las partes de su cuerpo, ¿no? Siendo así que los de la policía ya lo echaron de menos. Ya prácticamente ya es uno menos aquí, ¿no? Pero cabe el milagro de que aún seguía con vida. Él seguía mirando, todo para él era borroso, y pues lo llevan a otro lugar en donde lo atiende un médico y le dan abrigo, lo llevan a una cama, le dan una frazada, y a los instantes en que él empieza a reaccionar, le llevan comida. Asimismo, policía le pregunta de dónde era, qué idioma hablaba, y nomás solo mencionaba su código de número, y el policía solo se quedó sonriendo. Georgie, él todo mareado, observó a otro paciente que se encontraba al lado suyo, ¿no? Que también era una persona mayor, y ya estaba recuperándose, ¿no? Georgie, aún no tan recuperado del todo, él toma la decisión de volver a Budapest, a volverse a encontrar con su familia, ¿no? Siendo así que ya se viste, se alista todo y coge sus cosas con lo poco que le quedaba, ya que en la intervención le quitaron todas sus pertenencias, ¿no? Siendo así que se sube a un bus, y el encargado de recibir el dinero por los pasajeros, le pregunta que si tiene dinero, y Georgie le responde que no. Y le pregunta, ¿cómo una persona sube a un bus si no tiene dinero con qué pagar? Entonces todas las personas que se encontraban ahí lo quedaron mirando. Y bueno, le pagan el pasaje, un señor le paga el pasaje, ¿no? Siendo así que a la vez, a los minutos, lo entrevista y le pregunta si es que él había estado en los campos de concentración, y le responde sí, lo natural. Y el periodista le pregunta cómo te tratan ahí, qué tal son, te daban de comer, y toda su respuesta era sí, lo natural. Es cierto, y le preguntó si es que realmente existían las cámaras de gas. Y Georgie solo lo miró y no le respondió nada. Él seguía con el objetivo en mente de ir a buscar a su familia a Budapest. Llega a Budapest y no encuentra realmente nada. Se dirige hacia el lugar en donde él vivía antes, y al tocar la puerta se da con la sorpresa de que existía otra familia viviendo ahí. Siendo así que le pregunta, ¿usted qué hace en mi casa? Y simplemente la familia le cierra la puerta. Se dirige hacia otra puerta y le abre una de las familias, en la que lo hacen pasar y le dicen que cómo ha estado, en dónde ha estado y qué es realmente lo que ha estado pasando con él, ¿no? Tras su ausencia. Siendo así que preguntó
y preguntó por su padre si es que ya volvido a volver, y su familia no le daba razón alguna, ¿no? Georgie preguntaba del por qué esa gente estaba en su hogar, y la familia solamente le desviaba el tema y le dijo que la madraza se había ido con el abogado que se encargaba de administrar todos los bienes de su padre. Y Georgie se encontraba muy confundido. Él estaba su mente prácticamente en blanco de volver a este lugar y darse con muchas sorpresas. Siendo así que dijo que él no pidió vivir todo lo que le había pasado, toda explotación, toda marginación que él había vivido en aquellos campos de concentración. Siendo así que a Georgie le empieza a generar un gran egoísmo por todas las personas, ¿no? Y así termina la obra literaria Sin Destino, una obra realmente melancólica por todos los hechos que le había pasado al protagonista. Muchas gracias, nos volvemos a ver pronto.